Hola, vamos a continuar con la resolución de este problema y vamos a hacer entonces lo siguiente. Nosotros estamos intentando llegar a, mejor dicho, obtener el trazo del diagrama de la solubilidad condicional corregida en función del pH. Hasta este momento nosotros lo que hemos hecho es un trazo del diagrama del logaritmo de la solubilidad condicional en función del pH. ¿Ok? Entonces estamos muy cerca de llegar al resultado deseado. No obstante, hay que tener en cuenta que lo que tenemos nosotros aquí en este momento en la pantalla es un diagrama preliminar y entonces todavía nos resta algo de trabajo para llegar al diagrama pues objetivo, que es el del logaritmo de la solubilidad condicional corregida. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que nos falta entonces, o qué es lo que hay que corregir en este diagrama? Al principio del problema se nos menciona que la concentración total de níquel en disolución o en el sistema es de 0.1 mol por litro. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Se nos proporciona esta información. La concentración inicial o total de níquel es de 0.1 mol por litro. El logaritmo de esta concentración total sería entonces igual a -1. Bueno, vamos a representar aquí el trazo de esta concentración total. Entonces aquí en -1 tendríamos esta recta. ¿Okay? Entonces tengamos presente nada más ahora lo siguiente. En este diagrama, en azul tenemos el logaritmo de S', y luego aquí en este otro color tenemos el logaritmo de la concentración total. Bueno, es importante tener en cuenta lo siguiente. La solubilidad condicional calculada, como esta corresponde a la suma de las concentraciones de todas las formas en las que puede existir el níquel 2+, en disolución, perdón, aquí me faltó esto, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que S' es en todo momento menor o igual a C0. Es decir, no podemos tener una cantidad disuelta mayor a la total, ¿sí? Entonces S' debe ser siempre menor o igual a C0. Nosotros aquí ya tenemos representado con esta línea de log de S' igual a -1 en todo el intervalo de pH. Eso es log de S0. ¿Ok? Entonces esta condición vamos a tomar esto. Esta condición vemos que a partir de este punto de cruce, ¿sí? Bueno, vamos a evaluar primero este punto de cruce, ¿sí? Entonces, para el cruce de estas dos rectas tenemos que es la recta en azul tiene una ecuación que es la de la zona 1, ¿sí? Que tenemos aquí escrito que es 12.8 menos 2 pH, ¿no? 12.8 menos 2 pH, y eso tiene un valor igual a -1 cuando se cruza con la recta que corresponde al log de la concentración total.
si nosotros despejamos el pH de aquí, pues obtenemos un valor de 6.9, ¿sí? O es lo mismo que se puede observar aquí gráficamente, ¿ok? Bueno, entonces sale. Vamos a hablar ahora de dos zonas. La zona A, que iría de pH 0 a 6.9. Ahí tenemos que S' es mayor a C0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la recta en azul está por encima de la que corresponde al log de S'. O sea, bueno, a ver, dicho de otra manera, en la zona A tenemos que el log de S', es decir, la recta en azul, está por encima de la recta en verde. Entonces, el log de S' es mayor al log de C0, o lo que es lo mismo, S' es mayor a C0. Y eso quiere decir que, pues, esta condición no se está cumpliendo, ¿sí? Entonces, esta zona del diagrama, la zona A, debe ser corregida. Vamos a ver entonces la zona B. La zona B iría de pH 6.9 a 14, y en la zona B tenemos que la línea en azul está por debajo de la verde, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que el log de S' es menor al log de C0. Y entonces es lo que es lo mismo, S' es menor a C0, ¿no? En estas condiciones, si se cumple que en toda esta zona sí se está cumpliendo esta condición. Entonces esta zona del diagrama la voy a marcar ahora en amarillo. En toda esta zona el diagrama es correcto, pero en esta otra no, ¿ok? Es decir, pues hay que corregir esta parte, ¿ok? Pero bueno, va a resultar bastante sencillo. Vamos a tomar toda esta información y vamos a hacer la corrección correspondiente. Sale. Vamos a hacerle así. Bueno, y aquí en la intersección, ¿no? Vemos justamente que el log de S' pues, es igual al log de C0, ¿no? Entonces, hacia la izquierda, en la zona A, esto ya no se cumple esta condición, y hacia la derecha sí. Pero bueno, entonces, el diagrama en la zona A tiene que ser corregido, y entonces esto no debe ocurrir. Entonces, pero la forma de hacer la corrección va a ser muy simple. ¿Por qué? Porque simplemente, o sea, nosotros debemos decir, bueno, vamos a quitar esta. Antes de eso, vamos a definir la solubilidad corregida. Entonces, pues va a considerar esta condición, y simplemente lo que vamos a plasmar nosotros aquí es que pues la recta en azul no pueden estar nunca por encima de la que está en verde, ¿no? Entonces vamos a decir esta recta no puede sobrepasar este valor, entonces va a llegar hasta acá, y luego esta parte, pues vamos a decir eso será la solubilidad condicional, ¿ok? Cuando no se haya cumplido esta condición. Entonces, de esta manera ya tenemos el diagrama corregido, ¿sí? Simplemente hacemos que S' se haga igual a C0. Entonces aquí hacemos que S' sea igual a C0 en la zona A, ¿ok? Y por lo tanto, el log de S' sería igual al log de C0.
¿sale? Entonces, bueno, en esta en estas condiciones, entonces ya tenemos nosotros el diagrama corregido, ¿sale? Ya está corregido, tomando en cuenta qué cosa, pues la concentración total de níquel en el sistema, ¿sale? Bueno, vamos entonces a continuación a quitar toda esta información para pues pasar ya a hacer uso de este diagrama, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a dejar ese punto ahí. Ok, entonces, con esto queda respondido el inciso A del problema. Entonces ya tenemos el diagrama de la solubilidad, del logaritmo de la solubilidad, ¿no?, corregido. Vamos a ver ahora entonces qué otra cosa nos preguntan. Nos preguntan o nos piden que indiquemos el valor de pH de inicio de precipitación. Bueno, ok. Vamos entonces ahora a darle una interpretación a este diagrama. Este diagrama, pues, ¿qué es lo que nos dice? A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí pues, un recipiente, ¿no?, con un recipiente donde tenemos una disolución de níquel 2+, y bueno, la concentración total de esa disolución es 0.1 molar, sale. Entonces este diagrama nos dice lo siguiente: si estamos en esta parte, si estamos en un pH comprendido entre 0 y 6.9, el log de S' es igual a -1, es decir, S' es igual a 10 a la -1 molar, o sea, 0.1 mol por litro. En pocas palabras, pues S' es igual a C0, ¿ok? Entonces, en todo ese intervalo de pH, desde 0 hasta 6.9, todo el níquel estará disuelto, ¿sí? Entonces, pensemos que nosotros tenemos esta disolución a pH 0, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la información que nos proporciona el diagrama, todo el níquel pues estará disuelto porque la concentración que tenemos es similar a la solubilidad, entonces todo permanecerá disuelto. Pero pensemos ahora que vamos agregando poco a poco hidróxido de sodio, ¿ok? Entonces, ¿cuál será el efecto del hidróxido de sodio? Pues que a medida que agreguemos más OHs, el pH va a incrementar. Es decir, al realizar esta operación, la adición del ion de los iones OH, pues vamos a desplazarnos en este diagrama de izquierda a derecha, ¿ok? Pues ¿por qué? Porque el pH de la disolución irá incrementando. Entonces, iniciamos acá, vamos agregando OHs, entonces nos vamos desplazando en este diagrama de esta manera y de repente llegamos a este punto. Y este punto, a partir de este punto de pH 6.9, recordemos que es la coordenada aquí de este punto, el negro, ¿qué ocurre ahí? De ese pH, a partir de ese pH hacia valores superiores, el log de S' comienza a disminuir. ¿Por qué disminuye? ¿Y eso qué consecuencia va a tener? Bueno, si la cantidad total de níquel disuelto será ahora cada vez menor, pues entonces debe desaparecer níquel de la disolución. ¿Y cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo va a ocurrir eso? Pues a partir de pH 6.9, si la concentración total de níquel en disolución, la concentración máxima debe ser menor, pues lo que va a ocurrir es que va a empezar a precipitar hidróxido de níquel, ¿ok? Entonces, este punto pues corresponde a
pH de inicio de precipitación. Vamos a simbolizarlo de esta manera, ¿ok? pH de inicio de precipitación. Entonces, el pH de inicio de precipitación es igual a 6.9. Bueno, entonces nos venimos aquí y ya podemos decir que este valor, la respuesta a esta pregunta es 6.9. Bueno, ok, ahora nos están preguntando, o nos están pidiendo, mejor dicho, que indiquemos el valor de pH para el cual se tiene un porcentaje de precipitación del 95%. Entonces, ok, bueno, aquí vamos a considerar lo siguiente. A partir de pH 6.9 y comenzará la precipitación del hidróxido de níquel. Bueno, entonces conforme más avancemos, conforme más hidróxido adicionemos, mayor será el pH y menor será la solubilidad, ¿ok? Entonces, bueno, aquí pues simplemente hay que considerar lo siguiente. Por ejemplo, la solubilidad condicional puede referir, no es otra cosa más que la concentración que hay en disolución, o bueno, sí, la concentración que hay en disolución. El cociente de la solubilidad condicional entre la concentración total, pues nos da la proporción o la fracción, pues sí, es la fracción disuelta. La fracción en mol o concentración de lo que permanece disuelto, ¿ok? Bueno, entonces, pues 1 menos esta fracción disuelta será, ¿qué cosa? La fracción no disuelta, o lo que es lo mismo, la fracción que ha precipitado. Y bueno, ahora si esto pues lo multiplicamos por 100, entonces esto corresponderá simplemente al porcentaje de precipitación, ¿ok? Entonces esto es pues más que nada una forma un tanto intuitiva de deducir esta relación matemática. Podríamos haberlo hecho de una manera un poco más formal, pero para los fines que estamos persiguiendo aquí basta con entenderlo de esta manera, ¿ok? Bueno, entonces esta ecuación va a resultar bastante importante, esta ecuación, porque a partir del conocimiento del valor de S', nosotros vamos a poder evaluar el porcentaje de precipitación, ¿ok? Entonces, bueno, nos estaban preguntando el valor de pH para el cual se tiene un porcentaje de precipitación del 95%, ¿ok? Entonces, nos están diciendo ahora, ¿a qué pH tenemos un porcentaje de precipitación del 95%, ¿ok? Entonces, si nosotros utilizamos esta relación, pues tendríamos que para un 95% de precipitación, si la concentración total es 0.1 molar, pues entonces aquí nosotros, al despejar la única incógnita que es el valor de la solubilidad condicional, tendríamos lo siguiente, pues 95 sobre 100 menos 1 y eso por menos 0.1, ¿ok? Eso sería igual a S', y entonces si hacemos las operaciones correspondientes llegaríamos a que S' es igual a 5 por 10 a la menos 3. Como S' es una concentración, una suma de concentraciones, pues sus unidades son mol por litro, y por lo tanto eso corresponde en logaritmo a menos 2.3, ¿ok? Bueno,
Ahora, entonces vamos a buscar en el diagrama donde tenemos un log de S' de menos 2.3. Entonces vamos aquí al diagrama. Vamos a ver entonces, tenemos log de S' menos 1, menos 2, menos 2.3 que esté por aquí. Y nos fijamos, y entonces el valor anda por ahí de pH entre 7 y 8, ¿ok? Pero para poder evaluarlo con mayor exactitud, pues recordemos que el valor del log de S' está comprendido aquí en la zona 1, entonces podremos utilizar esta ecuación, ¿ok? Entonces, pues vamos a decir ahora, recordando que el log de S' se evalúa de esta manera en la zona en la que tenemos este valor, pues ahora si decimos esto valdría menos 2.3 log de S', pues ¿cuál sería el valor de pH que correspondería? Pues sería simplemente despejar aquí de esta ecuación el valor de pH correspondiente, y al hacer las operaciones necesarias, pues llegaríamos a que llegaríamos a lo siguiente, pues menos 2,3, menos 12,8 sobre menos 2, y bueno, todo eso nos daría un resultado de 7.6, ¿ok? Entonces, es lo que habíamos platicado hace un momento. El pH, veíamos gráficamente que estaría comprendido este valor de pH entre 7 y 8 y nos da justamente 7.6, ¿ok? Entonces eso quiere decir que aquí en pH 7.6 tendríamos justamente un valor de log de S' de menos 2.3, ¿ok? Entonces, pH 7.6. Y bueno, a esa solubilidad condicional habría precipitado ya un 95%. ¿Sí? Ok. Entonces, hemos respondido ya el inciso C. Y ahora nos están preguntando, o nos están pidiendo que calculemos el porcentaje de precipitación a pH 13.5. Ok. Entonces, vamos. Nos están pidiendo ahora. Esto fue el inciso C. Y ahora vamos con el D. Para un porcentaje de precipitación, o bueno, ¿cuál sería el porcentaje de precipitación si el pH de la disolución ya es de 13.5? Es decir, nos están pidiendo que evaluemos el valor del porcentaje de precipitación cuando hemos añadido tanto hidróxido como para llegar a 13.5, ¿sí? A este valor de pH. Entonces, cuando hemos llegado a este valor de pH, ¿qué solubilidad tenemos? Bueno, un poco chueco, pero sería algo por ahí, ¿no? Pero el valor de log de S', pues estaría dado por la ecuación que lo podemos evaluar gráficamente, pero pues, evidentemente aquí me costaría un poco de trabajo, ¿no? Por la calidad del dibujo o de la gráfica, pero lo podríamos evaluar utilizando la ecuación correspondiente a la zona 3, ¿ok? Entonces 13.5 está comprendido aquí en la zona 3, y con eso vamos aquí a evaluar el log de S' correspondiente, ¿sale? Entonces, en la zona 3 tenemos una ecuación que es log de S' es menos 17.2 más pH. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Esto está en la zona 3, donde el log de S' es menos 17.2 más pH. Bueno, pero además, entonces, si el pH es 13.5,
pues entonces el log de S' valdría menos 3.7, ok, menos 17, 2 más 3 más 13, 5, sería menos 3.7. Ok, entonces por lo tanto S' vale 10 a la menos 3.7 mol por litro. Y luego, pues si nos valemos de esta expresión para el cálculo del porcentaje de precipitación, pues ya podríamos simplemente sustituir aquí el valor correspondiente y obtener lo siguiente. El porcentaje de precipitación sería 1 menos 10 a la menos 3.7, que es la solubilidad condicional, la pH 13.5, 10 a la menos 3.7 sobre 0.1 y todo eso por 100. ¿Okay? Bueno, si hacemos las operaciones correspondientes, entonces encontraríamos que el porcentaje de precipitación sería igual al 99.8%. ¿Okay? Entonces este es el resultado. Este es el valor del porcentaje de precipitación a pH 13.5 y es la respuesta al inciso D, ¿okay? 99.8%. Entonces podemos escribir ahora aquí 99.8%. Bueno, ahora nos preguntan finalmente o nos piden que calculemos la solubilidad intrínseca del hidróxido de níquel. Bueno, aquí vamos a ver entonces que lo siguiente. Recordemos cuál es el proceso por el cual se disuelve el hidróxido de níquel. Bueno, el hidróxido de níquel en su forma sólida está en equilibrio con su forma solvatada. Y bueno, para este primer equilibrio, vamos a llamarle a su constante K1, tenemos que la constante de equilibrio para esa reacción sería la concentración del hidróxido de níquel solvatado o en disolución acuosa. Como esta concentración es igual a una constante, esta constante tiene un nombre especial que es solubilidad intrínseca. Entonces, el valor de la concentración de esta especie es igual a una constante y esa constante le llamamos solubilidad intrínseca. Entonces, independientemente de las condiciones de la disolución, siempre que haya sólido en equilibrio con la disolución, tendríamos una concentración constante de hidróxido de níquel solvatado igual a lo que valga S0. ¿Okay? Pero bueno, entonces, luego esta forma solvatada pues se disociaría en sus iones correspondientes, níquel y iones OH. La constante de equilibrio para esta reacción, si nos fijamos con detenimiento, corresponde a lo siguiente, ¿no? Níquel por OH al cuadrado sobre la concentración del complejo, ¿okay? De níquel con 2 OHs. Y pues la constante de equilibrio para esta reacción no es más que el inverso de beta 2. ¿Okay? Bueno, si sumamos estas reacciones, ¿qué pasaría? Pues tendríamos que la reacción global de disolución del hidróxido de níquel pues sería que el sólido pasa a los iones en disolución y la constante de equilibrio para esa reacción ya sabemos nosotros que se simboliza como K subíndice S o K subíndice PS, KPS, y eso es pues productos sobre reactivos, ¿no? Nos escribe porque es sólido, etcétera. Ok, ahora, bueno, nosotros sabemos también que KS es igual a
al producto de las constantes de equilibrio para estas dos reacciones que se están sumando. ¿Okay? Entonces Ks sería S0 por 1 entre beta 2, o sea, Ks sería igual a S0 sobre beta 2, ¿no? Entonces recordemos que S0 recibe, es la forma en la que simbolizamos a la solubilidad intrínseca. Y entonces lo que nos están preguntando es ¿qué cosa? Pues justamente el valor de S0. ¿Okay? ¿Cuánto vale esto para el hidróxido de níquel? Entonces, bueno, de aquí pues nosotros podemos ver fácilmente que la relación entre estas tres constantes es la siguiente. Nosotros pues, conocemos Ks y beta 2, ¿no? Entonces pues simplemente S0, si lo despejamos, sería el producto de Ks por beta 2, o sea 10 a la menos 15.2 por 10 a la 9, ¿sí? Vamos a verificar que no nos estemos equivocando. Rápido hasta arriba, Ks 10 a la menos 15.2, beta 2 10 a la 9, ¿okay? Y bueno, entonces simplemente al hacer estas operaciones pues llegamos a que S0 es 10 a la menos 6.2, ¿ok? Y pues esto es una concentración, la concentración de esta especie, ¿ok? Entonces, mol por litro. Sale. Bueno, entonces la solubilidad intrínseca es igual a 10 a la menos 6.2. Lo evaluamos como, pues como el producto de Ks por beta 2, ¿ok? Y bueno, ya aquí pues es, vamos a decirlo, de manera general para un hidróxido de este tipo, ¿sí? La solubilidad intrínseca es igual a Ks por beta n, ¿ok? Entonces, bueno, esto pues es mediante un razonamiento similar al que acabamos de hacer ahora para el níquel, pues podríamos encontrar que para un hidróxido pues mononuclear de cualquier otro ion metálico, esto se calcularía como el producto de Ks por beta n, ¿ok? O sea, si el hidróxido tiene poco soluble, tiene un solo H, pues sería Ks por beta 1, si tiene 3 sería Ks por beta 3 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces vamos ahora a reportar simplemente este resultado, 10 a la menos 6.2 para la solubilidad intrínseca. Bueno, entonces hemos pues respondido ya todas las preguntas que nos fueron planteadas aquí. Y bueno, nada más ahora hay que señalar que S0 pues fue el logaritmo de eso es menos 6.2, o sea que fue el valor de la solubilidad, mejor dicho, en la zona 2 tenemos que el log de S' es igual a menos 6.2, ¿no? Lo tenemos aquí, ¿sí? Entonces, pues por eso en la zona 2 predomina el complejo con 2 OH, ¿no? Y la concentración de esa especie es, o sea, quiere decir que la concentración total de níquel disuelto, o sea, la solubilidad condicional en la zona 2 va a ser prácticamente igual a la concentración de esta especie. Y la concentración de esta especie acabamos de ver que es constante e igual a S0. Entonces, por eso, en toda esta región del diagrama, en la zona 2, tenemos que el log de S' es prácticamente igual a log de S0, ¿ok? O sea, menos 6.2. Bueno, entonces, pues bueno, esta fue un ejercicio que pretendió pues ver cómo se realiza el trazo de este diagrama del logaritmo de la solubilidad condicional
considerando pues cuál es la concentración total del ion metálico en el sistema, pues nos permite ver diferentes aspectos como el pH de inicio de precipitación, que es este punto aquí de donde hay este cambio de pendiente, donde pasamos de pendiente 0 a una pendiente negativa en el logaritmo de S'. Podemos ver también otros aspectos como el cálculo del log de S', cualquier valor de pH, pasar del log de S', porcentaje de precipitación, calcular el pH para algún porcentaje de precipitación deseado, en fin. Bueno, vamos a ver dos últimos aspectos que podrían resultar útiles, que son los siguientes. Por ejemplo, si de repente nosotros dijéramos, si dijéramos no, pues resulta que C0, resulta que la concentración total no es 0.1 sino 0.01, o sea 10 veces menor, ¿no? Entonces vamos a anotar eso aquí. Bueno, pues no hay por qué preocuparnos y pensar que tenemos que repetir todo el procedimiento para llegar ahora al diagrama en esas nuevas condiciones. Simplemente podemos, si esta fuera la concentración total, tendríamos que el log de C0 sería menos 2, ¿ok? Entonces, para hacer la corrección del diagrama, bastaría entonces con pues pasar esta recta acá, ¿no? Entonces la intersección estaría ahora aquí. Entonces, tomando en cuenta que aquí se está intersectando la recta que tiene un valor de 12,8 menos 2 veces el pH, y que justo cuando con la recta que tiene un valor de menos 2, entonces pues al despejar el pH de aquí tendríamos un nuevo valor de pH para la intersección de estas rectas, que sería 7.4, ¿ok? Entonces sería pH 7.4, ¿no? Entonces el pH de inicio de precipitación, que es, bueno, al corregir el diagrama, ¿qué habría que hacer? Quitar esta porción y dejar solo esto, ¿ok? O sea, lo que tendríamos que hacer sería quitar esta parte y dejar solo esta, ¿ok? Todo esto. Bueno, entonces el nuevo punto de inflexión, el nuevo cambio de pendiente estaría aquí, de cuando tenemos pendiente 0 a pendiente negativa, eso estaría en 7,4, ¿no? Entonces, cuando la concentración total de níquel, si la concentración total de níquel en el sistema fuera 10 a la menos 2, la precipitación del hidróxido de níquel comenzaría a pH 7,4, o sea, un pH ligeramente más básico, ¿ok? Bueno, y si la concentración total fuera 10 a la menos 3, pues entonces habría que pasar esto aquí hasta acá y bueno, hacer los cálculos correspondientes, ¿ok? Pero, bueno, ahora, y la corrección del diagrama, ¿no? Lo mismo sería ahora hasta pH, la zona A iría de 0 a 7,4, ¿no? Y la B de 7,4 a 14. Bueno, y el otro aspecto es que no es necesario realizar de nuevo todos los cálculos, ¿sí? Que podemos nada más con estas consideraciones corregir el diagrama. Por ejemplo, hay este detalle. Regresámonos al caso original. Vamos a ver ahora lo siguiente. En muchas ocasiones se habla de un fin de
precipitación. Bueno, vamos a poner esto entre comillas porque pues ese es algo un tanto relativo. Normalmente este término se refiere a cuando el porcentaje de precipitación es suficientemente alto como para decir que lo que queda disuelto es despreciable. Este porcentaje de precipitación sería del 99.9. Ok, ahora resulta que si el porcentaje de precipitación es del 99.9, pues ¿qué va a pasar? Si nosotros aquí despejamos S' sobre C0, quedaría 99.9 sobre 100, y 1 menos eso sería S' sobre C0, ¿ok? Es decir, 1 menos 99.9 sobre 100 nos da 10 a la menos 3, ¿ok? Bueno, entonces, si S' sobre C0 es 10 a la menos 3, el log de S' sobre C0 sería log de S' menos log de C0 sería igual a log de 10 a la menos 3, o sea, log de S' menos log de C0 sería igual a menos 3, ¿ok? O lo que es lo mismo, el log de C0 sería log de S' más 3, ¿ok? Bueno, quedémonos con esta primera expresión, que yo creo que va a resultar un poco más útil. Expresémoslo de la siguiente manera: log de S' sería log de C0 menos 3, ¿ok? Entonces aquí así nos va a resultar un poco más útil trabajar con esta expresión. Entonces, pues básicamente a partir de aquí podemos ver lo siguiente. Esta expresión nos está diciendo que el fin de precipitación, o sea, el 99.9% del total ha precipitado cuando el log de S' sea el log de S0 menos 3. Bueno, gráficamente, ¿cómo podemos ver eso en el diagrama? Es muy sencillo. Aquí tenemos el log, recordando, ¿no? Para este caso el log de C0 de 0.1, entonces aquí tenemos log de C0. Ahora, eso menos 3, ¿cuánto es? Menos 1, menos 2, menos 3, ¿no? Entonces, cuando log de S' sea log de C0 menos 3, o sea, menos 4, entonces ahí vamos a tener acá el fin de precipitación, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería aquí el pH que correspondería? Bueno, sería un valor de pH comprendido entre 8 y 9, pero para ser más exactos vamos a calcularlo. Esto es la zona 1, recordemos que la ecuación correspondiente a esa zona es 12,8 menos 2 pH, entonces 12,8 menos 2 pH es igual a log de S', y cuando eso valga menos 4, entonces tenemos aquí pH igual a menos 4 menos 12,8 sobre menos 2, y eso sería igual a 8.4, ¿ok? 8.4. Entonces sí, gráficamente se veía más o menos que estaba por ahí el valor. Entonces en 8.4 tendríamos el fin de precipitación, ¿ok? Bueno, entonces es muy sencillo, ¿no? O sea, simplemente irnos de esta parte del diagrama, de esta parte del diagrama 1, 2, 3 unidades abajo, ¿sí? Bueno, 1,
2, 3 unidades abajo y luego ver cuál es el pH que corresponde, ¿sí? Entonces, y lo digo para que no haya confusiones, porque muchas veces se asocia esta zona con el fin de precipitación o esta otra, ¿ok? Entonces, simplemente el fin de precipitación es para fines prácticos cuando log de C' es log de C0 menos 3. Bueno, y hay varios detalles, ¿no? Por ejemplo, vamos a mencionarlo de una vez. Podría ocurrir lo siguiente, que nosotros tengamos un diagrama de este tipo. O sea, vamos a hacerlo mejor de la siguiente manera. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Pensemos en lo siguiente. Tenemos aquí el log de C', tenemos acá pH, ¿ok? Pensemos que tenemos un diagrama así, ¿ok? Entonces, tenemos, no sé, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3 y por acá menos 4, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un repaso muy rápido de varias cosas que platicamos. ¿Cuál es el valor de pH de inicio de precipitación? Pues cuando pasamos de tener yendo de... O sea, a ver, hay que considerar primero cómo va a ocurrir la precipitación. Si esto es para un ion Mn+, ¿cómo va a precipitar? Si se agrega el agente precipitante adecuado, que en este caso sería el ion OH. Ese es el log de S' para el hidróxido de este metal, ¿ok? Entonces, bueno, si nosotros vamos agregando hidróxido, el pH va a ir incrementando, ¿no? Entonces nos iremos moviendo de izquierda a derecha en esta gráfica. Luego, suponiendo que partimos de pH 0, por ejemplo, nos vamos moviendo y resulta que aquí cambia de pendiente 0 a pendiente negativa. Bueno, pues en ese punto en específico, aquí, para este punto, el pH que le corresponde, perdón, a ver, déjenme arreglar esto ya. Bueno, después de este problema técnico, ok, en este punto tendríamos a este valor de pH el inicio de precipitación, ¿sale? Luego, el fin de precipitación, vamos a llamarle, a simbolizarlo, ¿no? De esta manera, ¿cómo sería? Pues esta recta de pendiente 0 nos indica que esto es el log de la concentración total, ¿no? Entonces a 1, 2, 3, y si nosotros buscamos aquí, resulta que la solubilidad condicional nunca llega a ser nunca llega a ser tan baja como el log de C0 menos 3. Bueno, y entonces ¿qué pasa? Pues simplemente que pues para este caso nunca tenemos un porcentaje de precipitación del 99.9, entonces podría decirse que no llega a precipitar de manera completa o que no hay un fin de precipitación, ¿ok? Bueno, entonces, pues sí, para este caso, pues este valor no se podría, pues no existiría, porque nunca alcanzamos un porcentaje de precipitación del 99.9, o no tenemos un log de S' tan bajo como log de S0 menos 3. Bueno, pero con esta gráfica pues podríamos decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es el porcentaje de precipitación máximo que se alcanza? ¿Cuál sería? Bueno, pues si recordamos, el porcentaje de precipitación se calcula como de esta manera. Y bueno, ok.
En este caso tenemos este cociente, ¿no? S0 sobre S' sobre C0. Entonces, a medida que ese cociente se haga más pequeño, 1 menos eso se va a hacer más grande y el porcentaje de precipitación será mayor. ¿Cómo se va a hacer más pequeño ese cociente? Si C0 pues, es constante, este cociente se va a hacer más pequeño cuando S' disminuye. Entonces, ¿cuál es el valor más bajo de S' que podemos tener? Pues el de esta zona, ¿ok? Entonces, calculando el porcentaje de precipitación con el valor de S' que tengamos aquí, o log de S' que tengamos acá, utilizando ese valor de S', podríamos calcular el porcentaje de precipitación correspondiente y ese sería el porcentaje de precipitación máximo, ¿ok? Usando el valor de solubilidad condicional más bajo posible. Bueno, vamos a retomar aquí algunos aspectos importantes. Vamos a ver esto. Por ejemplo, pensemos que tenemos otro ion metálico, ¿no? Aquí me confundí yo, aquí era MOH subíndice N. Bueno, entonces pensemos que tenemos aquí la curva del logaritmo de C' para los hidróxidos de dos iones metálicos, ¿no? Y pensemos que este otro es así, ¿sí? La curva. Entonces, vamos a cambiar la escala y vamos a pensar que pues, la escala es distinta y ahora sí puede ocurrir el fin de precipitación, ¿sí? O sea, vamos a pensar que son casos diferentes para no volver a hacer el dibujo. Entonces vamos a pensar que ahora pues, la escala va así. Sí, entonces aquí sería menos 2, menos 4, menos 6, ¿ok? Bueno, pues entonces aquí podríamos plantearnos lo siguiente. Esta curva, mejor dicho, la que está en este color, es para la precipitación del hidróxido de un ion metálico y la que está en rojo es para otra especie, ¿sí? Para la precipitación del hidróxido de otro ion metálico. Ahora, ¿cuál sería el intervalo de precipitación de cada especie? Bueno, pues aquí tendríamos el de inicio y luego 1, 2, 3, ¿no? Acá. Uy, bueno. Así muy a grosso modo acá. Perdón. Tendríamos el fin de precipitación, ¿no? Y luego para esta otra especie aquí tendríamos el inicio de precipitación y yéndonos hacia abajo pues 1, 2, 3 más o menos. Veríamos aquí que ya no hay fin de precipitación para el hidróxido de la curva en rojo, ¿ok? Pero lo que es importante es lo siguiente. Si nosotros tuviéramos a estos dos iones metálicos en disolución, o sea, al ion metálico 1 y al ion metálico 2, bueno, ¿quién precipitaría primero? Pues dado que vamos a ir en este sentido, pues ¿cuál tiene un pH de precipitación más bajo? El de la curva en azul, ¿no? Entonces primero se observaría la formación del hidróxido de M1. Luego, y cuando lleguemos a este valor de pH, esa especie ya alcanzó una solubilidad tan baja como para considerar que precipitó prácticamente de todo, ¿ok? Entonces en este intervalo observaremos que inicia y termina la precipitación prácticamente completa de esta especie, y eso antes de que ocurra la precipitación de esta otra, y en ese caso podríamos considerar que digamos en este intervalo
O sea, en todo este intervalo, si nosotros agregamos suficiente sosa como para alcanzar un pH que esté comprendido en ese intervalo, entonces tendríamos todo el M1 precipitado como hidróxido y todo M2 disuelto, de tal forma que por simple decantación o filtración podríamos separar a estas dos especies pues de manera física, ¿ok? Entonces la precipitación de los hidróxidos pues es un método pues para algunos casos viable, ¿no? Para la separación de diferentes especies, de diferentes especies metálicas. Y bueno, ahora si la curva, por ejemplo, si esta curva hubiera sido así, si esta curva hubiera sido, la habíamos dibujado más o menos, si esta curva hubiera sido así, entonces que tendríamos que el inicio de precipitación para este hidróxido pues hubiera estado comprendido en este intervalo de pH, ¿ok? pH 0 para M2 y entonces aquí para M1. Bueno, y en este caso pues resulta que antes de que termine la precipitación de M1 ya inició la de M2 y por lo tanto o sea, sería más o menos algo como lo siguiente. Tendríamos primero a M1 y luego a M2, ¿ok? Bueno, tendríamos a las dos especies. ¿Cuál precipitaría primero? M1. Pero antes de que desaparezca de disolución, o sea, cuando ya haya algo de precipitado de M1, pero no ha precipitado por completo, ¿sí? O sea, antes de llegar a este valor de pH, ¿qué pasaría? Que ya aparecería también algo de precipitado de M2, ¿sí? O sea, aquí recordando que vamos en este sentido con la adición de hidróxido. Entonces, tendríamos una mezcla de los precipitados y no habría pues forma de separarlos cuantitativamente pues con la adición de hidróxido, ¿ok? Entonces, bueno, eso era nada más una de las otras como pues aplicaciones que quería tocar de este tema. Y bueno, fue pues bastante cualitativo, ¿no? O sea, aquí un poco improvisado, pero bueno, pues espero que les sirva esta información y esto fue todo. Sí. Ok, ya respondimos todo. Bueno, entonces sí, esto fue todo. Muchas gracias.